de Bertin. Miren, aquí vemos una, aquí vemos otra. Es decir, las columnas de Bertin están a los lados de las pirámides de Ferrein, digo, de Malpighi, ¿sí? Aquí tenemos una columna de Bertin, otra columna de Bertin y una pirámide de Malpighi. No confundirse con la pirámide de Ferrein, que está acá arriba, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a ver qué es un lóbulo renal. Un lóbulo renal es el conjunto de una pirámide de Malpighi con su cubierta cortical, y más o menos hay de 8 a 12 en cada riñón. Miren, por ejemplo, aquí tenemos resaltado en amarillo todo lo que es una pirámide de Malpighi y su cubierta cortical. Sería como una rebanada de pastel, ¿sí se entiende? Entonces, esta rebanada de pastel, que es el lóbulo, ¿qué incluye? Incluye una pirámide de Malpighi y su cubierta cortical. Y esto es un lóbulo, lóbulo renal, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver, seguimos con la configuración interna y vamos a ver el seno renal. ¿Se acuerdan que era el hueco que tienen los riñones aquí en su borde interno? Es un espacio más o menos de forma rectangular. Aquí lo tenemos, más o menos de forma rectangular. Su entrada dice que es el hilio renal. Aquí está el hilio renal. ¿Se acuerdan que era el hilio renal? Era por donde entran y sale todo lo que entra y sale de los riñones. Se encuentra relleno de grasa. Vean como aquí hay mucha grasa. Y el seno renal contiene vasos renales, vías urinarias superiores y nervios linfáticos. Entonces aquí, en el seno renal, están las vías urinarias, los vasos sanguíneos, la grasa y todo eso está contenido en este espacio que es el seno renal. Ahora, si nosotros pudiéramos meter nuestro dedo así en el fondo del seno renal, veríamos que tiene muchos piquitos, ¿verdad? Que son todos estos. Vean, cada piquito, vean cómo es el vértice de una pirámide. ¿Ya vieron? Este es un piquito, el vértice. Otro piquito, el vértice. Otro piquito, el vértice. Pero también hay otros piquitos, miren, más pequeñitos, pero también piquitos. Y corresponden a la parte más baja de la columna de Bertin. ¿Ya vieron? Y a esto se le llama, como están en relación con la pirámide de Malpighi, y esta parte de la pirámide de Malpighi le vamos a llamar papila. Entonces a esto se le llama eminencias papilares o papilas renales, y a estas que están entre las papilas les vamos a llamar interpapilares. Entonces, las papilas renales son el vértice de las pirámides de Malpighi. Y las eminencias interpapilares son las que están entre las pirámides de Malpighi. Entonces, esto es porque si nosotros metemos el dedo en el seno renal, vamos a ver que está lleno de piquitos. Y esos piquitos son las papilas renales y las eminencias interpapilares. Bien. Ahora vamos a ver el riego sanguíneo del riñón. Bueno, entonces vean, este es un esquema en donde nos dice que el riego arterial del riñón es el 25% del gasto cardíaco. Acuérdense de lo que es el gasto cardíaco. En los libros dice esta definición. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón bombea en un minuto. ¿Sí? Y bueno, pues ya se ha calculado más o menos, tenemos, acuérdense que esto es en un adulto de 70 kilos promedio, que el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. ¿Y cuál es el 25% del gasto cardíaco? Pues es la cuarta parte de 5 litros, ¿sí?
¿Y cuánto es la cuarta parte de 5 litros? Pues es 1,600,000. Esto quiere decir que en los riñones, en cada minuto, pasa 1,600,000 de sangre arterial, lo cual pues es mucho, ¿verdad? Porque imagínense, ya estamos viendo que los riñoncitos, ¿cuánto dijimos que medían? 12 por 6 por 3, ¿sí? Más o menos lo que cabría dentro de nuestro puño, ¿sí? Háganle así, quiero verlos que hagan así y que vean su mano, ¿sí? ¿Ya vieron de qué tamaño son los riñones? Ahora imagínense que cada minuto de su vida, por ahí, están pasando más de 1,5 litros de sangre, ¿sí? En cada minuto. ¿Cómo nos podemos imaginar esto? Hagan de cuenta que yo ahorita le digo a Donado Concepción, a ver, tómate 1 litro de agua, ¿no? Por favor, en 1 minuto. Y entonces ella me va a decir, sí, pues si me lo tomo, y se lo empieza a tomar, ¿no? Y se lo termina de tomar en 1 minuto. Pero en cuanto se lo termina de tomar, yo le digo, ahora tómate otro litro, ¿sí? Y entonces ella empieza a tomárselo y ya se lo toma en 1 minuto más. Ya lleva 2 litros. Y eso que es 1 litro, ¿eh? No estoy diciendo que 1,5 litros. Y terminándose ese segundo minuto, le digo, pues ahora tómate otro litro. Entonces ya Donado me va a decir, híjole, pues es que es mucho, ¿no? ¿Sí? Y eso que, ¿cuánto mides de estatura? Prende tu micrófono, Donado. Dinos cuánto mides de estatura. 1,54. 1,54. Imagínense cuántos riñoncitos formaditos de arriba para abajo cabrían en 1,54. Muchos, ¿verdad? Y ya Donado no puede con 3 litros y apenas llevamos 3 minutos. ¿Sí ya se dieron cuenta de eso? Entonces el riñón, entre los dos, pasa por ahí 1,600,000 de sangre en cada minuto. Entonces ya se dieron cuenta que es mucha sangre, ¿sí? Y para eso, pues tiene que tener un sistema arterial muy, muy especial. Entonces viene de la aorta, sale la arteria renal, se divide en dos, en un tronco que pasa por adelante de la pelvis renal, que se llama prepiélico, otro que pasa por atrás, que se llama retropiélico, de ahí se va a las arterias segmentarias, a las interlobulares, a las arqueadas, interlobulares, a la arteriola aferente y de ahí sale hacia el glomérulo. Sigue más adelante, ¿eh? Pero aquí nada más nos vamos a quedar hasta el glomérulo para no darles tanta información del riego arterial. Esto lo vamos a ver en un esquema, miren, y quedaría más o menos así. ¿Ya vieron cuántos vasos sanguíneos tiene un riñón? Pues ya saben por qué. Porque por aquí pasan 1,600 mililitros de sangre cada minuto. Entonces aquí vendría la arteria aorta, luego sale la arteria renal, y vean cómo se divide en una rama que va por adelante de la pelvis renal, que es esta, que se llama como ramo prepiélico, pero también sale que se va por atrás, ¿ya vieron? Se va por atrás de la pelvis renal, que es el retropiélico. Y luego siguen estas arterias muy grandotas a los diferentes segmentos del riñón, y por eso se llaman arterias segmentarias. Y de ahí siguen las que pasan entre los lóbulos, que ya sabemos que un lóbulo es una pirámide en Malpighi con su cubierta cortical, y que se llaman interlobulares. Y de ahí se van metiendo y llega a las arterias, dan vueltecita a estas arterias que se llaman arterias arqueadas o arcuatas, y de ahí de las arqueadas salen estas que están entre los lobulillos, por eso se llaman interlobulillares. Y de aquí, estas como espinitas que le salen, son las arteriolas aferentes. Y ya pues no se alcanza a ver el glomérulo, ¿verdad? Pero vean, este es el recorrido que vimos acá, ¿sí? Nada más que en un esquema, ¿sí? Es muy importante la irrigación de los riñones. Ahora vamos a ver su drenaje venoso.
El drenaje venoso es lo mismo, pero hacia atrás, como dice la canción, de reversa, mami, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza por las venas interlobulares, luego se va a las arqueadas, luego a las interlobulares, luego a las segmentarias, al prepiélico, al retropiélico, y llegan a la vena renal, y de ahí se van a la cava inferior. O sea, es lo mismo, pero en sentido inverso, ¿verdad? La circulación arterial, miren, me voy a regresar, viene para acá y la venosa viene de regreso, al revés. Pero los nombres son los mismos, menos al final, que es en lugar de arteria renal es la vena renal y en lugar de aorta, pues es la vena cava inferior. Ahora, si esto lo vemos en un esquema, lo que veríamos sería esto, ¿sí? A ver, no. Ese es aquí nos vamos a quedar sin esquema porque Netter no hizo un esquema de drenaje venoso, ¿sí? Y no quiero ponerles otros esquemas que hay en otros libros porque están muy complicados. Acuérdense que yo les voy a dar lo más básico, lo más importante para que lo entiendan. Y ya cuando ustedes vayan a cualquier libro, habiéndolo entendido, entonces sí, aunque el libro se vaya muy profundo, ya no se pierden, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces el drenaje linfático del riñón. Vean, aquí dice que tiene una red linfática superficial y una profunda. Ahorita vemos el esquema. Y que de ahí llegan al hilio renal, a los linfáticos del hilio renal, y que de ahí se van a los ganglios aórtico-lumbares. Vamos a ver en el esquema si es que es cierto. Aquí tenemos esta estructura que ustedes están viendo que constituye una pirámide y su cubierta cortical. Dicho de otra manera, aquí estamos viendo un lóbulo renal. ¿Están de acuerdo? Bien, vean cómo tiene una red linfática superficial que está en la corteza, son los vasitos verdes, y una red linfática profunda que está en la médula. Bueno, tanto la red profunda como la superficial, vean, se van a su primer relevo, que son los ganglios linfáticos del hilio renal. Se llaman del hilio renal porque están enfrente del hilio, ¿se acuerdan? El hilio es la entrada y salida de los riñones. Entonces, ya que salen del riñón, se encuentran con estos ganglios que son los linfáticos del hilio renal. Y ya de ahí se van a los aórtico-lumbares, es decir, se van hacia la aorta en su región lumbar. Ese es el drenaje linfático. Y luego, la inervación dice que tiene filetes anteriores y filetes posteriores. Los anteriores vienen del plexo mesentérico superior y los posteriores de los nervios espláncnicos. Vean, por ejemplo, esta imagen. Aquí tenemos el riñón y vean cómo hay nervios que vienen hacia acá adelante, que vienen del plexo mesentérico superior, que es este. Vean cómo vienen por acá adelante. Y luego también tenemos estos que vienen y se meten por atrás, que vienen de los nervios espláncnicos. Entonces, esta es la inervación del riñón, ¿sí? Y estos hubieran sido los libros que ustedes hubieran tenido que ver, que leer, verlos, ver cuál es el esquema más sencillo, resumirlo y quedarse con lo más importante de todos esos libros. Entonces, miren, quiero que ustedes vean, a ver, déjenme ver si lo tengo aquí. Sí, aquí está. Los voy a compartir. Les voy a compartir muy rápidamente el programa del sistema urinario para que ustedes vean cómo lo tenemos que usar. Aquí dice programa del módulo sistema urinario del semestre 2022-2, ¿sí? Ya saben, después viene la misión y la visión, después vienen los objetivos del módulo y ya después vienen las unidades. Vean, la primera unidad es morfología del sistema urinario y vamos a ver su anatomía.
Primero vamos a ver la anatomía macroscópica renal. Vimos la configuración interna con una descripción y vimos la configuración interna con una descripción de corteza y médula, y también vimos lo que es el seno renal. Pero además también vimos la irrigación, el drenaje venoso, el drenaje linfático y la inervación del riñón. O sea que ahorita vimos de aquí a aquí. ¿Sí se entiende para qué sirve el programa? ¿Sí? Para que ustedes sepan qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues ahora vamos a ver también al riñón, pero ahora lo que se ve al microscopio, ¿sí? Al microscopio. Bien, pero antes de ver el riñón al microscopio, quiero que me digan si tienen alguna duda de lo que acabamos de revisar. ¿No? Yo tengo una. A ver, adelante. No me quedó muy claro qué era la pelvis renal. Ah, es que eso todavía no lo vemos. La pelvis renal es parte de las vías urinarias, pero la pelvis renal, por ahorita, pues nada más imagínate que es por donde se empieza a juntar la orina para ya salirse hacia afuera del cuerpo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en las vías urinarias, ¿sí? Todo lo demás sí es parte del riñón. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bien. A ver, adelante. Malpighi. La principal diferencia, bueno, son varias, ¿no? Primero, la de Malpighi está muy grandota y está en la médula, ¿sí? La de Malpighi. Y la de Ferrein, pues está tan chiquita que solamente se ve una rayita y está en la corteza. Esas es las dos principales diferencias. ¿Sí te quedó claro? Ok. Bueno, miren, les voy a compartir. Esperen. Esperen. Esperen, estoy abriendo un archivo. Ok, bueno. Bueno. Estoy buscando la otra presentación, espérenme tantito. Otra cosa que no les dije, y que es importante que ustedes sepan, es que, bueno, sus compañeras sí se los dije. ¿Conocen a Nolasco Guillén? ¿Si es de su grupo? Sí, Okay. sí, doctor. Ok. Bien. La otra cosa que no les dije es que yo soy el coordinador del módulo Sistema Reproductor. Entonces, de manera más o menos constante, a veces es más frecuente y a veces menos frecuente, los profesores se comunican conmigo por WhatsApp para saber de dudas o cosas por el estilo de las clases, de los programas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando suene mi teléfono, es que es uno de ellos. Entonces, ocasionalmente voy a tener que interrumpir la clase por ese motivo, para contestarles, ¿sí? Ya si el profesor necesita una explicación más larga, bueno, pues ya le diré que luego lo veo con él, pero la mayoría de las veces sí les tengo que contestar, ¿sí? Entonces, eso se los digo para que si eso empieza a suceder, pues sepan que no estoy chateando con no sé,
con amigos, amigas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ok, vamos a seguir adelante. Y ahora lo que vamos a ver aquí es también la unidad 1, pero vamos a ver la histología de los riñones, ¿sí? Y específicamente vamos a ver la histología de la nefrona. Bueno, ya vimos todo lo que es el riñón por fuera y lo que podemos ver así a simple vista. Lo que vamos a ver ahorita es lo que podemos ver solamente con microscopio. Bueno, entonces, vean, también es un resumen de lo más importante. Vean, esta imagen es importante que ustedes la entiendan para que se ubiquen. Vean, todo esto que está aquí, estoy suponiendo que sí ven cuando muevo el cursor, ¿verdad? Sí ven cómo se mueve el cursor. Ok, bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Es lo que acabamos de ver y se llama anatomía macroscópica, ¿verdad? Lo que era la corteza, la médula, el seno renal. Y para que quien me preguntaba qué era la pelvis renal, esta es la pelvis renal, mira. Esta es parte de las vías urinarias, ¿sí? Son las vías urinarias. Bueno, vean esta flecha que está aquí. Esto que está aquí, resaltado en negro, es un lóbulo renal, es decir, es una pirámide de Malpighi con su cubierta cortical, ¿sí? Es como una rebanada de pastel, ¿se acuerdan que les dije? Bueno, esta rebanada de pastel la vamos a hacer más grande y lo que veríamos sería esto. Tenemos un lóbulo renal, en donde vemos la pirámide de Malpighi y su cubierta cortical. Pero como ahora la estamos viendo al microscopio, ya estamos viendo en color amarillito las nefronas. ¿Sí ya las vieron? Hasta ahorita ya las podemos ver porque estamos viéndolo con microscopio. Como antes no las habíamos visto con microscopio, pues lo único que veíamos era esta zona que sabíamos que se llamaba corteza. ¿Están de acuerdo? Pero como ahorita ya la estamos viendo al microscopio, ya estamos viendo las nefronas. Entonces ya se están ubicando dónde estamos y ahora ven esta nefrona que está aquí dentro de este recuadro. Bueno, pues esta nefrona la vamos a hacer más grande y la pasamos para acá. ¿Ya vieron? Entonces esta nefrona es la que está aquí y esto es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? ¿Cómo es en microscopio la nefrona? Ahora sí ya entienden dónde está la nefrona. Vean cómo la nefrona, una parte de la nefrona está en la corteza y otra parte de la nefrona está en la médula. ¿Ya vieron? Y todo esto está en un lóbulo renal. Era por eso que es muy importante que ustedes sepan lo que es un lóbulo renal, que es una pirámide de Malpighi con su cubierta cortical. Visto a simple vista, nada más veríamos esto. Visto al microscopio, ya veríamos las nefronas. Y las nefronas aquí están agrandadas a muchísimo aumento. Claro que esto es un esquema. No se ve tan fácil en un corte real de microscopio. No crean que se va a ver cafecita la corteza y rojita la médula y amarillas las nefronas. No, esto es un esquema, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna duda de este esquema que es muy importante para que ustedes sepan en dónde estamos? ¿Sí o no? Ok. Bueno, miren, vean, esto es todo lo que tenemos que aprender de la histología del riñón. Es muchísimo, ¿ya vieron? Todo esto se ve con el microscopio. En esta presentación solo vamos a ver lo que corresponde al polo vascular, desde aquí hasta el polo vascular hasta acá. ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo más que podamos ver en esta presentación. Y en otra presentación vamos a ver todo esto. Ni se los leo para que no se confundan, pero todo esto es lo que tenemos que revisar en la histología del riñón. ¿Ya se dieron cuenta? Si ustedes creían que lo de la anatomía macroscópica era mucho y ya se querían vomitar de la información, pues ahora imagínense lo que se van a tener que aprender
de la histología del riñón. Todo esto es mucho. Y esto no lo pueden entender si primero no saben que las nefronas están aquí. Parte en la corteza y parte en la médula. Y que esto es un lóbulo y que los lóbulos vienen aquí. ¿Vale? Entonces esto es lo que tenemos que ver. Vamos a empezar. Este es el orden que vamos a seguir para ir estudiando esto. Primero entonces vamos a ver la cápsula renal, luego el lóbulo, luego el lobulillo, los tipos de nefrona, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces empezamos, miren. Vamos a ver primero la cápsula renal. Se las voy a enseñar aquí en este esquema. ¿Se acuerdan cuando vimos anatomía macroscópica? Les dije que era este como pellejito que rodeaba totalmente al riñón y que se llamaba cápsula renal o cápsula propia. Sí se acuerdan de esto, ¿verdad? Lo acabamos de ver hace ratito. Bueno, ahora, si este pellejito, que es la cápsula renal, la vemos al microscopio, vean lo que veríamos, que tiene dos capas, ¿ya vieron? Una capa externa y una capa interna, ¿ya vieron? Esto que está aquí, tiene dos capas. La cápsula tiene una capa externa y una interna. Ahora vamos a ver qué dice la explicación. La superficie del riñón está cubierta por una cápsula de tejido conectivo dispuesta en dos subcapas. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que la cápsula renal es de tejido conectivo. Bien, y que tiene dos subcapas. La externa tiene unas células que se llaman fibroblastos. Se supone que ustedes ya tomaron, les dieron una reseña de lo que es la histología, ¿verdad? Ya saben que hay 4 tejidos básicos y que la célula y sus organitos, etcétera, etcétera. Bueno, la principal célula del tejido conectivo es el fibroblasto. Acuérdense que blasto quiere decir formador de. Y si se llama fibroblasto, pues ¿qué formarán estas células? Pues fibras, ¿verdad? Entonces, esta capa externa está constituida por células, que son los fibroblastos, y fibras de colágena. La colágena es uno de los tipos de fibras que tenemos en el cuerpo humano. Esto lo saben hasta en la tele, ¿verdad? Que hay cremas de colágeno, hay inyecciones de colágeno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vean cómo la capa externa, vean cómo tiene muchas fibras, por eso se ve así como más fibrosa. Son fibras de colágeno. Y luego la capa interna, que es esta más oscurita, más rojita, perdón, tiene también miofibroblastos, que son fibroblastos, pero que tienen cierta capacidad contráctil y contribuyen a resistir las variaciones de volumen que acompañan a la función renal. Es decir, nosotros tenemos aquí en nuestro riñoncito, ¿sí? Vean mi mano, vean tantito mi mano, pero el corazón está latiendo, ¿verdad? Entonces, cada que late el riñón, digo el pulmón, digo, ok, la canción, cada que late el corazón, pues manda sangre al riñón a mucha presión, ¿sí se entiende? Entonces, el riñón, para amortiguar cómo llega de fuerte la sangre, crece tantito así, ¿no? O sea, es un poquito flexible. No digo que lata, pero sí no es así totalmente tieso, ¿sí? Y eso se debe a estos fibroblastos que se pueden contraer y relajar. Ahora esta cápsula, vean cómo se mete por aquí, por el ilio, y se reparte en todo el riñón. Y eso es lo que va a formar el mesénquima, que luego más adelante vamos a entender qué es. Entonces, esta es la cápsula renal. Lo que estamos viendo es la parte más externa del riñón, que se llama cápsula al microscopio. Bien. Ahora vamos a recordar lo que era el lóbulo, ¿se acuerdan? Era una pirámide de Malpighi con su cubierta cortical. Y dijimos que había de 8 a 12 en cada riñón. Ahora, fíjense bien lo que nos dice. Este profesor va a salir muchas, muchas veces en todas las presentaciones. Y nos explica algo. Vean, desde el punto de vista histológico, es decir, microscópico, existen varias zonas en el lóbulo renal. Me regreso. Aquí, como lo estamos viendo a simple vista,
pues nada más vemos la pirámide de Malpighi y su cubierta. No vemos ninguna otra zona, ¿verdad? Pero desde el punto de vista histológico, microscópico, tiene varias zonas. Miren, aquí tenemos, les explico esta imagen. Aquí tenemos una pirámide de Malpighi y aquí tenemos su cubierta cortical. Por lo tanto, todo esto es un lóbulo, ¿sí? Ahora vean, aquí dice, ¿verdad? Pirámide de Malpighi y su cubierta cortical. Por lo tanto, estamos viendo un lóbulo. Vean todas las zonas que tiene. Tiene una corteza que está dividida en tercios, ¿ya vieron? Antes nada más sabíamos que esto era la corteza, pero la corteza está dividida en tercios, tercio externo, medio e interno. Y que la médula también está dividida en una médula externa y en una médula interna. Y que la médula externa a su vez está dividida en una franja externa y en una franja interna. ¿Por qué tenemos todas estas zonas así? Bueno, pues es que en cada zona existen estructuras diferentes. ¿Sí? Ustedes lo están viendo ya aquí en este esquema. Miren, por ejemplo, en la médula interna, en el mero vértice de las pirámides de Malpighi, tenemos estos agujeritos que son la desembocadura de los túbulos colectores. Miren, estos túbulos colectores vienen desde acá arriba, ¿ya vieron? Ya estos túbulos colectores se unen las nefronas. Entonces lo que va saliendo de las nefronas viene a dar aquí a los túbulos colectores. Y lo que sale de los túbulos colectores ya es orina, ¿sí? Entonces, dense cuenta. Estas son las zonas microscópicas de un lóbulo renal. Ahora vamos a ver qué estructuras microscópicas podemos encontrar en cada una de estas zonas. Vean cómo se va complicando más ya la situación. Ya ahora que sabemos que está dividido en zonas, vamos a aprender qué hay en cada una de estas zonas. Miren, en la corteza encontramos lo que era el laberinto cortical, ¿se acuerdan? Y los rayos medulares o pirámides de Ferrín. ¿Qué es el laberinto cortical? Pues corresponde a los corpúsculos, que son estos redonditos, a los túbulos contorneados, que son estos que están así como dobladitos, y a los túbulos colectores y a los vasos sanguíneos. Estos son los túbulos colectores y los vasos sanguíneos. Entonces, como hay un montón de tubitos, vean, colectores, venas, arterias, tubos torcidos, etcétera, etcétera, se le llama laberinto cortical. ¿Sí se entiende? Y también podemos encontrar las pirámides de Ferrín, que son una aglomeración de las porciones de los vasos sanguíneos, como por ejemplo aquí. Se ve como que más ocupado el espacio que acá, ¿no? Acá casi no hay estructuras y aquí sí hay muchas estructuras. Si esto lo viéramos a simple vista, esto sería una rayita, sería una pirámide de Ferrín. Bien, ahora vean qué hay en la cubierta cortical. Están las nefronas corticales que están en el tercio externo, ¿sí? Y también están las nefronas yuxtamedulares. ¿Qué quiere decir el prefijo yuxta? Quiere decir cerca de, encima de, junto a, etc. Se llaman yuxtamedulares, quiere decir que son nefronas que están cerca de la médula. Entonces hay dos tipos de nefronas, las corticales, que están lejos de la médula, y las yuxtamedulares, que están cerca de la médula. También hay asas de Henle largas, hay túbulos colectores, hay vasos sanguíneos, vasos rectos, y hay conductos de Belin. Y el vértice de la pirámide de Malpighi, ya les dije que se llama papila renal, que tiene su área cribiforme. Cribiforme quiere decir que está llena de agujeritos. Y esos agujeritos son la desembocadura de los túbulos colectores. Para que no se les olvide qué quiere decir cribiforme, pues lo único que tenemos que hacer es prender la televisión y escuchar. En Guadalajara
murieron 20 personas, acribilladas con ametralladora. ¿Qué quiere decir que las acribillaron? Que las llenaron de agujeros, ¿sí? Es el nombre elegante de llenar a algo de agujeros. Entonces, esta área cribosa quiere decir que está llena de agujeritos. ¿Sí se entiende? Lo que es lo cribiforme es lo mismo que acribillado. Bueno. Ahora vamos a comparar el esquema con un corte, es decir, vamos a comparar esto, que es un esquema, con un corte real de microscopio. Vean cómo se vería. Aquí tenemos lo que ya vimos y aquí tenemos un lóbulo, ¿sí? Este es un lóbulo, es la pirámide de Malpighi con su cubierta cortical. Entonces, aquí en la corteza, que está de color más vino, de aquí a acá es esto que está aquí. Y esto que está en la pirámide de Malpighi, de color más pálido, es todo esto que está aquí. Entonces vean cómo Nether pues nos pone colores, formas y nombres a nuestro esquema. Pero cuando nosotros vemos un corte, todo esto nos lo tenemos que imaginar que está aquí y todo esto nos lo tenemos que imaginar que está acá. Además, este es un corte a muy bajo aumento. Por eso todavía no podemos ver bien las nefronas, ¿sí? Pero se los enseño para que lo vayan viendo y no desconozcan cuando vean un corte real. Miren, es un corte del laberinto cortical. Esta sí es la verdad. Vean, este es un esquema de la corteza. Y aquí tenemos un corte. Miren, estas arterias que se llaman interlobulillares y estas chiquitas que se llaman aferentes y estas bolitas que se llaman glomérulos, así se ven en un esquema, pero en un corte real se ven así. Miren, esta es la arteria interlobulillar, esta es la arteriola aferente y este es el glomérulo. ¿Ya vieron? Entonces no crean que se ven así formaditas y todo esto, sino se ven de esta forma. Aquí se ve una arteria interlobulillar, acá otra, y estas bolitas rojas son los glomérulos, que luego vamos a ver qué es. Y todo lo demás son capilares y túbulos contorneados. ¿Ya vieron cómo se forma un verdadero laberinto aquí en la corteza? Por eso a la corteza se le llama laberinto cortical, ¿vale? ¿Sí van entendiendo cómo estamos viendo con el microscopio? Ahora vean, este es un corte a mayor aumento, en donde vemos la corteza viene de aquí a acá, ¿sí? En donde podemos ver que por abajo de esta línea está la médula. Esto sería la pirámide de Malpighi y esta es su cubierta cortical. Y aquí podemos ver, ven estas como bolitas que son los glomérulos, pues aquí las vemos también, pero no las vemos conectadas, ¿verdad? A una arteria, nada más vemos las bolitas, ¿sí? Ahora, esto mismo vamos a verlo con mayor aumento. Miren, ¿alcanzan a ver cómo aquí está un poquito más oscuro que aquí? Aquí está más oscuro, aquí está más oscuro, aquí está más oscuro, aquí está más oscuro. Estos son los rayos medulares, ¿sí? Y si esto lo hacemos más grande, lo que veríamos sería esto. Aquí están un aglomeramiento, dijimos, de estructuras que nos hacen ver como un rayo. Y aquí ya podemos ver más grandecitos los glomérulos. Entonces, este esquema, muy sencillo, es para que ustedes sepan y se imaginen que todo esto lo tienen que encontrar en un corte real. ¿Y dónde van a encontrar estas estructuras? En la corteza, ¿sí? Este es el resumen de lo que acabamos de decir del lóbulo, ¿sí? Entonces a esto, si quieren, sáquenle una captura de pantalla. Bien. Ok. Ahora vamos a ver, ya vimos lo que fue el lóbulo. Ahora vamos a ver lo que es un lobulillo. Vean, ¿qué es un lobulillo? Es un conjunto de nefronas que drenan en un mismo túbulo colector.
Vean, aquí tenemos un conjunto de nefronas. Esta es una, vean, esta es otra, esta es otra. Y vean cómo todas drenan en un mismo túbulo colector. Vean, vamos a seguir el caminito de esta. Miren. Aquí viene la cápsula de Baumann, el túbulo contorneo proximal, el asa de Henle, túbulo distal y drena aquí en el túbulo colector. Esta más chiquita drena en este túbulo colector. Y esta más grandotota, vean, la seguimos. ¿A dónde drena? En este mismo túbulo colector. Entonces, este conjunto de nefronas que está drenando en este mismo túbulo colector se llama lobulillo renal. ¿Y dónde podemos encontrar a los lobulillos? Solamente en la corteza. Aquí se ve más grande el esquema, miren. Aquí tenemos una nefrona, vean cómo drena en este túbulo colector. Otra nefrona chiquita que drena en este túbulo colector. Y otra nefrona grandota que drena en este túbulo colector. Entonces, estas nefronas que drenan en este mismo túbulo colector se llaman lobulillos. Si esto lo quisiéramos ver al microscopio, pues veríamos esto, ¿verdad? Una imagen totalmente distinta. Pero aquí tenemos que ver que este es un lobulillo. ¿Por qué? Porque ven, esta nefrona y esta nefrona, todas drenan en este túbulo colector. Aquí hay otro lobulillo, aquí hay otro lobulillo, etcétera, ¿sí? O sea, tenemos que tener mucha imaginación primero para saber dónde están las estructuras y luego buscarlas. Pero lo más importante para ustedes como estudiantes es que sepan qué es un lobulillo. Es un conjunto de nefronas que drenan en un mismo túbulo colector. De la misma manera que lo más importante para ustedes como estudiantes es que sepan que un lóbulo es una pirámide de Malpighi con su cubierta cortical. ¿Sí me van entendiendo? Quiero ver sus deditos. Ok. Ahora fíjense bien, vamos a estudiar a la nefrona, que es la unidad morfofuncional del riñón. Más o menos tenemos alrededor de 2 millones de nefrona en los dos riñones. O sea, más o menos de manera general podemos decir que tenemos 1 millón de nefronas en cada riñón. ¿Sí? 1 millón de nefronas. En realidad no es mucho. Se oye mucho, pero no es mucho. Porque más adelante vamos a ver que si se nos muere una nefrona, ya no podemos recuperarla. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellas. Y lo primero que vamos a ver es que hay varios tipos de nefronas. Tenemos a las corticales, que están en el tercio externo de la corteza, y las yuxtamedulares, que están en el tercio interno. Y en medio quedan las intermedias o mediocorticales. Hay muchos libros que estas intermedias ni las mencionan, las toman como si fueran corticales, ¿sí? Entonces hay libros en donde dice que nada más hay corticales y yuxtamedulares. Pero en realidad hay de las tres. Miren, aquí tenemos, vamos a ver, a las nefronas corticales. Esta otra vez es un esquema de un lóbulo renal, ¿sí? En rosa tenemos la pirámide de Malpighi y en beige la cubierta cortical de esta pirámide de Malpighi. Vemos que hay nefronas que están cerca de la corteza renal y hay otras que están más pegadas a la médula renal. Las que están lejos de la médula, lejos de la médula se llaman corticales y las que están cerca de la médula, como esta, se llaman yuxtamedulares. Ahora, ¿qué características tienen estas corticales? Vean, son más pequeñitas que las yuxtamedulares. ¿Ya vieron? Son más pequeñas que estas. Son más abundantes. Hay 7 corticales por una yuxtamedular. Están localizadas en los 2 tercios externos de la corteza, ¿verdad? O sea, en el tercio medio y en el tercio externo. Vean su asa de Henle, es corta, es muy cortita, ¿ya vieron? Está de aquí a aquí,
su asa de Henle. Y solo tienen capilares peritubulares, que más adelante vamos a ver cuáles son. Y hacen las funciones más básicas, ¿verdad? Que son filtración, reabsorción y secreción. Ahora, vamos a ver las otras, vean, las yuxtamedulares. Vean que estas yuxtamedulares están más cerca de la médula, o se llaman yuxtamedulares, que son más grandes que las corticales, o sea, es al revés, que son más escasas, o sea, hay una de estas por cada 7 de las otras, y que se localizan en el tercio más interno de la corteza. Y vean, su asa de Henle es muy larga en comparación con el asa de Henle de las otras corticales, ¿verdad? Y que, aparte de tener capilares peritubulares, tienen vasos rectos. Esa es otra diferencia. Y tienen otras funciones ya más sofisticadas, aparte de filtrar, reabsorber y secretar, tienen mecanismos de contracorriente que más adelante los vamos a ver. Aquí nada más estamos viendo las diferencias estructurales entre una y otra. Bien. Ahora vamos a ver, déjenme dejar de compartir para preguntarles. Vean cómo pasamos de ver un riñón por fuera, macroscópicamente con lo que vemos, lo que podemos ver solo con los ojos, a lo que vemos cuando los ponemos en un microscopio, ¿sí? A ver, le voy a preguntar a alguien. A ver, Katia Valeria, prende tu micrófono, por favor. Sí, profesor. Dime en dónde podemos encontrar o qué son las nefronas. ¿Qué son las nefronas? ¿Las podemos ver a simple vista? No, no se pueden ver a simple vista, se tienen que ver microscópicamente. Ok. ¿Y dónde, cuántos tipos de nefronas te acuerdas que hay? 2, las corticales y las yuxtacapilares. Yuxtamedulares, ¿sí? Les dije también que en algunos libros ponen un tercer tipo que se llaman las intermedias, ¿verdad? Pero básicamente hay dos, las corticales y las yuxtamedulares. Muy bien, muy bien. A ver, Daniel Vieira, prende tu micrófono, por favor. ¿Me podrías decir una de las diferencias que se te hayan quedado entre las corticales y las yuxtamedulares? Una, nada más. No te escuchamos casi. ¿Sí me escucha, doctor? Muy poquito, pero sí. A ver. Que las yuxtamedulares son las que están más cerca de la médula y las Muy corticales son las bien. que están más lejos. Muy bien, las yuxtamedulares están más cerca de la médula. A ver, ahora, déjenme cambiar de página. A ver, ¿a quién le pregunto? A ver, Edna González, prende tu micrófono. ¿Podrías decirme si te acuerdas de alguna otra diferencia entre las nefronas? La diferencia del tamaño de la asa de Handle. De Henle, sí, muy bien. ¿Cómo es esa diferencia? En las corticales es más pequeña y en las yuxtamedulares son más largas. Exactamente. Bueno, entonces eso quiere decir que vamos bien, que sí van entendiendo, ¿sí? Todos han entendido lo que nos contestaron sus compañeros. ¿Están de acuerdo con lo que han dicho? Bien. Entonces vamos a seguir adelante. Ahora vamos a ver que las nefronas, todas, aunque sean corticales o sean yuxtamedulares, tienen componentes diferentes, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero antes de seguir adelante, quiero explicarles más o menos algo.
Miren. Aquí tenemos a los dos tipos de nefronas, ¿no? Las corticales y las yuxtamedulares. Dijimos que hay más corticales, 7-1, que las yuxtamedulares. Para que ustedes más o menos se acuerden, un dato así sencillo, casi como de chiste, vamos a decir que las nefronas corticales son como las obreras de los riñones. Hay muchas. Entonces, acuérdense, en una fábrica hay muchos obreros. ¿Están de acuerdo? Y vamos a decir que las yuxtamedulares son las que tienen puestos de mando en esa fábrica, ¿sí? Son, hagan de cuenta, como las jefes de sección, como las gerentes, como las dueñas de la fábrica, etcétera, etcétera, ¿sí? Tienen ya, ¿por qué? Porque hacen otra función, ¿vale? Es como, otro ejemplo, diríamos que el lóbulo renal es un reino, ¿sí? En donde las corticales, pues son los súbditos, que hay muchos súbditos, y las yuxtamedulares son las princesas, ¿no? Son las de más alto rango. ¿Ya se entendió? ¿Pero por qué? Para decirlo de una manera despectiva, no, sino para decir que las corticales, como son las más abundantes, son las que hacen el trabajo pesado del riñón, ¿sí? Y las yuxtamedulares, que son las menos abundantes, son las que hacen el trabajo fino del riñón, ¿sí? O sea, son las más delicaditas. Entonces, ¿sí se entendió el ejemplo, así como se los di? Bien. Entonces, vamos a ver los componentes de la nefrona. Miren, una nefrona tiene un polo vascular, eso quiere decir que ahí están los vasos sanguíneos, y un polo tubular, eso quiere decir que ahí hay muchos tubos, ¿sí? Esos son los primeros dos componentes de todas las nefronas, tanto de las corticales como de las yuxtamedulares. Bueno, vamos a ver qué hay en el polo vascular. En el polo vascular de la nefrona, vean lo que hay, el corpúsculo renal. ¿Qué es el corpúsculo renal? El corpúsculo renal es, vean, ¿qué es un corpúsculo renal? Es un glomérulo y la cápsula de Bowman que lo rodea, ¿sí? El corpúsculo renal es un glomérulo y la cápsula de Bowman que lo rodea. Miren, me voy más atrás para que no se confundan. Estamos viendo la nefrona, que tiene un polo vascular y un polo tubular. En el polo vascular se encuentra el corpúsculo renal. ¿Y qué es el corpúsculo renal? Es un glomérulo y la cápsula de Bowman que lo rodea. Vamos a ver aquí este esquema, miren. Esto que está aquí es el glomérulo. ¿Ya vieron que son varios capilares? Esto es un glomérulo. Y hay una cápsula que lo rodea, que se llama cápsula de Bowman. Luego entonces, vean el esquema, un corpúsculo renal es el glomérulo y la cápsula de Bowman que lo rodea. ¿Ya vieron? Este es un esquema, se ve muy bonito porque ya les dije que Néter es muy buena onda y nos hace esquemas para que nosotros lo podamos entender. Glomérulo con su cápsula de Bowman. Pero acá está un corte real. Ya no se ve como aquí, ¿verdad? Por supuesto que les estoy enseñando un corte en donde está típicamente ya encontrado una imagen sencilla, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver. Esto que está aquí sería el glomérulo. ¿Ya vieron que se ve diferente? ¿Sí? Y esto que está acá rodeándolo sería la cápsula de Bowman. Entonces, este es un esquema de un corpúsculo renal y esta es una imagen real de un corpúsculo renal. Aquí lo estamos viendo aumentado 600 veces. O sea, imagínense que nosotros pudiéramos ver 600 veces más grande un corpúsculo renal, así lo veríamos. ¿Sí? Ya le vamos entendiendo que está medio complejo todo. Bueno, ahora vamos a ver
Fíjense bien. Dijimos que el corpúsculo renal era el glomérulo y la cápsula de Bowman. Vamos a estudiar al glomérulo, ¿sí? ¿Qué es el glomérulo? El glomérulo es una serie de capilares muy especializados que se forman de una arteriola que se llama arteriola aferente y que está constituido por células endoteliales fenestradas. Fenestradas quiere decir que tienen muchos agujeritos y que alrededor de estos capilares están cubiertos, como barnizados, por una membrana basal que está constituida por mucopolisacáridos, ¿sí? Luego vamos a ver qué es eso. Y por fuera de la membrana basal se encuentran unas células que se llaman podocitos, que tienen prolongaciones primarias o trabéculas y secundarias o pedicelos. Si nosotros vemos, si escuchamos y vemos esto, como que nos cuesta trabajo imaginarnos cómo son los capilares del glomérulo, ¿sí? Porque estamos viendo que son capilares. Bueno, vamos a ver un esquema para ver todas estas características. Vean, aquí tenemos los glomérulos, el glomérulo. Son, vean lo que dice aquí, serie de capilares que se forman de la arteriola aferente. Es decir, estos capilares se formaron de esta arteriola, ¿ya vieron? Aquí venía la arteriola aferente, la arteriola se capilariza y se forman estos capilares. Esto es un glomérulo, es una serie de capilares que se formaron de esta arteria. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver esto. Esto que está aquí es un cuadrito en donde estamos viendo este capilar que está dando la vuelta y lo vamos a hacer más grande y lo que veríamos sería esto. Aquí tenemos al capilar, miren. Dijimos que el capilar estaba formado por un endotelio, aquí está, es lo que se ve de color rosita, que tenía agujeritos, ¿ya vieron que tiene agujeritos? A eso se le llaman fenestras. Y que por fuera del endotelio estaban recubiertos por una membrana basal que aquí está de color azul, ¿sí? Y que por fuera de la membrana basal había unas células que parecen pulpos, vean, que emiten prolongaciones y que abrazan a los capilares, ¿sí? Vean cómo estos capilares y estas células que parecen pulpos, ya las podíamos ver desde este esquema, miren. Nada más que como no teníamos idea, no las veíamos, miren. Aquí está el núcleo de esas células y aquí estamos viendo los bracitos, ¿ya los vieron? De estas células. Estos bracitos se llaman pedicelos. Entonces vean, aquí podemos ver, vean el esquema, que un glomérulo es la serie de capilares que se forman de la arteriola aferente y que aumentándolos de tamaño en el microscopio podemos ver que los capilares están agujerados, que están rodeados de una membrana basal y que por fuera de esta membrana basal hay células que los abrazan con piecitos que se llaman pedicelos. ¿Sí entienden cómo van los capilares del glomérulo? Quiero ver sus deditos. Ok. A ver, López García Mario, no supe si te rascaste la frente o dijiste que sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora vamos a ver mejor estos capilares que forman el glomérulo. Las otras imágenes nada más fueron para que ustedes los ubiquen. Bien. Dijimos, aquí está ya más grandote. Vean cómo el endotelio, que es la capa más interna, está llena de agujeritos y a eso se le llama endotelio capilar. Eso quiere decir que habrá partes de aquí que van dentro de este vaso sanguíneo que se puedan salir por estos agujeritos, ¿sí se entiende? ¿Sí? Esto es como una coladerita. Y lo que se salga de estos agujeritos se va a topar con esta membrana basal que no tiene agujeritos. ¿Sí? Y esta membrana basal va a decir, tú sí pasas, tú no pasas, tú sí pasas, tú no pasas.
Y para que estos capilares no estén flotando ahí en el vacío, pues los detienen los podocitos con unas prolongaciones que se llaman pedicelos. Vean, vamos a ver de los capilares su endotelio. Es decir, me regreso, el endotelio es la capa más interna. Permítanme tantitito, espérenme tantito. Bueno, entonces estamos viendo que el endotelio tiene agujeritos, ¿verdad? Bueno, así se llama endotelio fenestrado, porque tiene agujeritos. Estas fenestraciones, que son los agujeritos, solo las tienen estos capilares de glomérulo. Ningún otro capilar del cuerpo tiene estos agujeritos, solo los del glomérulo. Esto forma una primera barrera que limita el paso de moléculas a un tamaño específico. Es decir, si algo se quiere salir de ese capilar, tiene que caber por esos agujeritos. ¿Sí se entiende? Si algo es más grande que esos agujeritos, pues no se pueden salir. Aquí tenemos, miren, el esquema que ya habíamos visto, y de este lado, imágenes con microscopio electrónico de cómo se ven los capilares. Miren, este es el capilar, y vean cómo tiene muchas agujeritos, muchas fenestraciones. Aquí tenemos un aumento todavía mayor, en donde podemos ver que están totalmente agujerados, ¿verdad? Para que parte de lo que viene aquí adentro en la sangre pueda salirse por estos agujeritos. Pero solamente se va a poder salir lo que esté más chiquito que estos agujeros. ¿Sí se va entendiendo? Imagínense que por aquí viene circulando un eritrocito que es como del tamaño de lo que estoy poniendo aquí en el cursor. ¿Ustedes creen que un eritrocito quepa por ahí, por esos agujeritos? Pues no, ¿sí? Difícilmente lo que se va a salir de aquí es líquido, ¿sí se entiende? Pero células no se va a salir, no se van a salir. Entonces, por eso les digo que estas fenestraciones, que estos agujeritos, ya les están poniendo un límite de tamaño a lo que se quiera salir, ¿sí? Bien. Aquí tenemos el resumen de los capilares del glomérulo, ¿sí? No lo voy a repetir porque es lo que acabamos de ver. Luego seguiría la membrana basal, fíjense, esta es la membrana basal que está cubriendo a los capilares. Dijimos que esta membrana basal, vean, está cubierta, está formada por mucopolisacáridos, que son unas estructuras químicas que también se llaman proteoglicanos o GAGs, ¿como cuál? Como el heparansulfato, el hialuronato, etcétera, etcétera. De manera que ustedes como estudiantes deben de saber que la membrana basal es una membrana muy sofisticada que va a actuar como cadenero de una discoteca, ¿sí? Porque además tiene una carga eléctrica negativa y tiene un espesor constante de 3.500 angstroms. Vean el esquema. Bueno, antes del esquema, tiene 3 subcapas, vean qué sofisticada es, que se llaman láminas raras interna y externa y una lámina densa intermedia, que tienen colágeno tipo 4, que forma un fieltro de moléculas asociadas para actuar como un filtro, ¿sí? La principal función de la membrana basal es de sostén, filtración y ser una segunda barrera de carga negativa para evitar el paso de moléculas con carga negativa. Vean, antes de ver la imagen, todos nosotros, todos ustedes han tenido como juguete, los papás o los
hermanos nos han regalado un par de imanes, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen los imanes de cierta manera, van a ver que los imanes se atraen, ¿sí? Y se quedan pegados, ¿sí? Pero si los separan y los ponen de otra manera y los quieren juntar, literalmente van a sentir que se rechazan. ¿Sí han hecho eso? Tratar de juntar dos imanes de una manera en donde se rechazan y luego los cambian de posición y entonces sí ya se juntan como imanes. Bueno, eso quiere decir que cuando ustedes están presentando una cara del imán con la misma carga, entonces se rechazan. Pero si presentan la cara que una es de una y otra es de otra, inmediatamente se juntan, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que como esta membrana basal tiene carga negativa, entonces nada que tenga carga negativa se va a poder atravesar a esa membrana. ¿Sí se entendió? Es el cadenero. Bueno, miren, de modo que vean este lado del esquema. Aquí tenemos a los capilares que están agujerados, ¿sí? Que se llaman fenestrados. Y vamos a suponer que se alcanzó a pasar por un agujerito de estos, algo. Inmediatamente, ¿a quién se encuentran? A la membrana basal. Y la membrana basal les pregunta, ¿verdad? A ver, ¿tú qué carga tienes? No, pues qué carga positiva. Ah, no, a ti sí te dejo pasar. Y si la molécula que se quiere salir le dice, yo soy de carga negativa, pues la membrana inmediatamente lo rechaza y no lo deja salir. Entonces, ya estamos viendo que lo que se quiera salir de aquí adentro tiene que ser muy pequeñito para poder caber por estos agujeritos y tiene que tener una carga eléctrica positiva, ¿sí? Porque si tiene una carga eléctrica negativa, inmediatamente la membrana basal le va a decir, tú no por feo, ¿sí se entiende? Tú no porque tienes la misma carga que yo. Bien, este es el esquema que hemos estado viendo, ¿verdad? Pero vean cómo se vería en un microscopio realmente. Ustedes van a decir, pues yo nomás veo puntos negros, blancos y morados, ¿sí? Pero no, miren, lo que está señalado con flechas verdes es la membrana basal, ¿sí? Se alcanza a ver como más gruesecita. Y lo que está señalado con flechas rojas son los núcleos de los podocitos, que es esto. Pero bueno, esto ahorita no tienen obligación de saberlo, pero ¿por qué se los pongo? Para que no se queden acostumbrados a que cuando lleguen a los hospitales y les digan, a ver qué estás viendo en el microscopio, vayan a querer ver algo así. ¿Sí se entiende? Ese es un esquema. Entonces, lo que van a ver es así, algo así. ¿Sí? Y ya en el hospital, cuando hayan tenido lo más básico, que es lo que yo les estoy dando, pues ya en el hospital les van a decir, mira, lo que estás viendo aquí es esto, y bla, 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 y bla, 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 bla. ¿Sí se entendió? Pero se los pongo para que no los agarren desapercibidos. Aquí tenemos lo mismo, pero con el microscopio electrónico. Vean, aquí tenemos la luz del capilar. Ya saben que cuando digo luz es el hueco, ¿verdad? El hueco del capilar. Aquí tenemos la luz del capilar. Y luego ven que aquí está como interrumpida con puntitos la pared del capilar. Estos son los agujeritos, miren. Este agujerito que está aquí, que estoy señalando, sería este agujerito que está aquí, este otro agujerito aquí, este otro agujerito aquí, este otro agujerito. ¿Sí se entiende? O sea, estos capilares están llenos de agujeros. Pero vean quién está rodeando al capilar. Esta, que es la membrana basal. Inmediatamente, si algo se quiere salir por aquí, este que se ve más claro, le van a preguntar, a ver, ¿qué carga traes? Carga positiva. Ándale, pues te dejo pasar. Y se pasa al otro lado la molécula, ¿sí? Pero si lo que está queriendo pasarse por aquí, le dice, a ver, ¿tú qué carga traes? No, pues carga eléctrica negativa. Entonces, inmediatamente me lo regresa aquí a la luz y no lo va a dejar salir. Esto que está aquí, vamos a suponer que fuera un eritrocito. Vamos a suponer que fuera un eritrocito. ¿Ustedes creen que se va a poder salir de aquí por estos agujeritos? Pues no.
Entonces, por eso nosotros no orinamos sangre, ¿verdad? No orinamos eritrocitos normalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a poder filtrar por aquí? Pues el plasma, pero no se van a poder filtrar células. Bien, este es el resumen de la membrana basal de los capilares, ¿sí? Ok. Bien. A ver, déjenme ver una cosa. Déjenme ver. Espérenme, ¿eh? Sí, ok. Bien. Entonces, a ver, creo que hay una pregunta aquí en el chat. Ah, no. Ok, bueno. Entonces, miren, lo vamos a dejar hasta aquí porque todavía faltan varias imágenes de esta misma presentación. Pero vamos a hacer el ejercicio que hacemos, ¿no? Después de ver un pedazo de la presentación. A ver, ahora le voy a preguntar a Jimena Berenice. Prende tu micrófono, por favor. Hola. Dime si te acuerdas de los componentes de la nefrona que vimos. ¿Cuántos componentes tiene una nefrona? Puedes ver tus apuntes, ¿eh? Ahorita, ¿por qué puedes ver tus apuntes? Pues porque ahorita no es examen. Nomás estoy viendo si apuntaste, si estás apuntando lo que digo o la dirección de tu compadre. ¿Sí se entiende? Sí, bueno, por lo que anoté son 3. El endotelio capilar, la membrana basal y las células que se llaman podocitos o la estructura. Sí, a ver, Jimena, eso que me acabas de decir es cierto, ¿sí? Pero esa es parte del glomérulo, es decir, de los capilares del glomérulo. ¿Sí entienden la diferencia que le estoy diciendo? Yo le pregunté a Jimena que cuáles eran los componentes o las partes de una nefrona. ¿Alguien me quiere contestar? Lo que dijiste es correcto, ¿eh, Jimena? Entonces, A ver. le va a dar la oportunidad a alguien más, ¿verdad? Perdón. No, a ver tú, si tú ya quieres recapitular, a ver. Entonces, era las partes de una nefrona era el glomérulo, la asa de Henle y la cápsula de Bowman. Esas son partes de la nefrona, Jimena, muy bien. Ajá. Pero no son los componentes que yo estoy preguntando. A ver, levantaron la mano Valeria y Sofía. A ver, Valeria, ¿cuáles Sí, serían los profe. componentes? Dijo que los dos principales son el polo vascular y el tubular. Exactamente. Del Fíjate bien. vascular desprende el corpúsculo renal. Exactamente. Entonces, mira, Jimena, la nefrona tiene dos componentes principales. Lo que es el polo vascular y lo que es el polo tubular. ¿Sí van entendiendo hasta ahorita todos? Esos son los componentes de la nefrona. Ahora, en el polo vascular está el corpúsculo renal. Ya en el corpúsculo renal está el glomérulo y la cápsula de Bowman. Y las partes que tú dijiste, Jimena, son las partes de los capilares glomerulares. Y eso es correcto, ¿sí? O sea, tú me contestaste algo que sí está bien, pero no era lo que te pregunté, ¿no? Es como si yo te preguntara, fíjense, eso es lo difícil de la historia. Es como si yo te preguntara, oye, ¿me puedes decir si el sol sale de día? Sí, esa sería la pregunta. Y ustedes me...
Creo que se trabó su pantalla. Doctor, tiene su micrófono apagado. A ver, ¿desde dónde no me escucharon? ¿Escucharon el ejemplo del sol y de la luna? Nos quedamos en la parte que dice que es como si nos preguntan si el sol sale Ok. del día. Bueno, ok, entonces ya vamos a dejar la clase aquí para no ocupar más tiempo de un descanso que vamos a tener. Y a unos 2 minutos antes de las 10 de la mañana les voy a mandar el enlace, pero al chat de reproductor para empezar la clase de reproductor. Y en síntesis, hoy llegamos hasta glomérulo.